Pa pararara pa pa pararara pa pararara pa pararara pa pararara pa pararara. Bienvenidos al Efecto Palomilla, el podcast quincenal en el que un godín, un burócrata y un conductor privado son grabados por Don Ramón mientras intentan jugar a ser Dios y reescribir la historia al mismo tiempo que justifican su alcoholismo, repasando eventos que a simple vista parecerían insignificantes, pero que muy probablemente hubieran cambiado nuestro modo de vida. ¿O no? Eso es lo que descubriremos. Acompáñenos. ¿Ya? ¿Qué tranza, palomilla? Buenas tengan y mejor las pasen. Muchas gracias por darle click a este video. Si son nuevos, pues gracias, por favor, suscríbanse. Ya nos surgen las suscripciones porque cada vez son menos. Tenemos hambre. Pero bueno, bienvenidos a este sustituto quincenal de Peda Banquetera. A mi lado izquierdo pueden ver a nuestro personaje más cómico, mágico, musical, el buen Cosme, el Inmortal Martínez. Hola. No porque sea pequeño, güey, ¿eh? Sí, claro, güey, es como un umpalumpa, güey. Güey, estaría chido que le hicieras así, güey, y saliera aquí. Sí. Sus redes sociales, güey. ¿O no? Mira, lo puedo hacer, pero sé que producción no va a poner nada, entonces mejor no lo Y hago. bueno, poner efectos como ya me especiales. interrumpió, es hora de presentarlo, porque no se puede quedar callado, güey. Sí, normal. El señor, tengo que llamar la atención todo el tiempo. Tengo síndrome de... ¿Qué chingados tiene? ¿Asperger o qué verga tiene? Ah, sí. Tuviste una semana para estudiar el pinche síndrome, güey. Güey, perdón, güey. No le pongo tanta importancia a tu vida. Pues ¿cómo no crees? sé, güey. Pero ¿sabes qué, güey? Sí le pongo importancia a algo. Bueno, a mi lado derecho pueden encontrar al buen Rubén, el próximo contrincante de Brandon Moreno, Salcido. Así como lo ven, este cabrón lleva 2 días practicando MMA. A sus 40 años. 2 días. A sus 40 años. 40 años, oigan, hijos de la chingada. Digo, pero bueno, para los que todavía no conocen o todavía no entienden bien la dinámica, ¿de qué se trata nuestro ¿Y tú programa? quién eres, ¿Tú quién carnal? eres, güey? Bueno, yo soy Yo ni te topo, güey. Dano Gabe. Me pueden encontrar en todas las redes como Dano Gabe. Y pues soy su coanfitrión de cada 15 días. Pero necesitamos que Rubén nos dé una introducción a lo que se trata este bonito programa. Bueno, si ya llevan 9 capítulos viendo, espero que les guste lo que estamos haciendo aquí. Pero como saben, en este espacio nos dedicamos a darle a la historia esa revisadita que debiste darle a esa chamarra de 200 pesos que parecía de cuero original antes de meterte en problemas con una compañía asiática. Vamos a tratar de explorar desde nuestra muy inculta, viciada, popular, No entendí subjetiva, ese chiste. ignorante visión. ¿No has comprado en Shein? No, güey. La fascinante historia de nuestro hermosísimo país, y para aderezar nos pondremos a fantasear lo más coherente que la Lipus y nuestras pésimas nociones históricas nos lo permitan. Sobre lo que pudo haber sucedido si encontramos dónde la iguana empezó a mascar, de qué lado. Güey, Ay, neta, ya le nunca he cambia, comprado güey. por No Shein. mames así. No, güey. No, ¿para ¿Cómo? ¿Por güey? qué compras por Shein? Sí, güey. No, o sea, yo en algún momento fui engañado, Es güey, desechable, con güey, esa estas madre. nuevas aplicaciones, güey. Pedí una chamarra, güey, fue horrible, güey. Fue muy decepcionante, güey, la verdad. Me imagino. La verdad es que desde que sé que Váyanse a explotan- Amazon. Sí. O sea, Shein, de hecho, es la compañía que explota niños chinos. Bueno, como todas, pero... Ajá, güey, ¿cuál compañía que explota niños chinos, güey? La que hace Pero- los chips de última tecnología, güey. de los iPhones. No mames, lo de La las- ropa de Billions. La ropa de No Billions. tendríamos que hablar de esto, no sé, güey, pero ¿sabían que hay redes para contener a los suicidas en las fábricas de iPhone? Me imagino, güey. Aunque, bueno, son un chingo, güey. Entonces- Hay un trabajo periodístico de la BBC muy interesante al respecto. Pero bueno, Ok. ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan de mí? No, síganle. Yo aquí estoy. Es que ya son menciones pagadas, güey. O sea, sí, güey. Sí. Sobre todo al blanco, güey. Le dejaron las menciones de Shane, ¿no? Así de, No, güey. yo soy blanco gracias a producción, güey. No, Lalo es blanco gracias a producción, güey. Pero, ¿qué pedo, carnal? ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? ¿Qué? Bien, aquí andamos. Pues bien, aquí, pues, normal, pasándola ya. ¿Fueron a la consulta popular? A huevo. ¿Sí? No. A huevo. ¿Sí votaste por el no? Por el sí, obviamente. Ah, ok. O sea, güey, ¿quién chingados iba a votar por el no? Pensé que andabas defendiendo a tu Güey, familia. no. La persona que no Mira, la entendió. eso es para otra sección del programa. No me empiecen a dar pila porque hoy vengo calientito, güey. Bueno. Ahora resulta que hay gente que le protesta al gobierno porque les bajan el precio del gas. Es que, güey, uno quiere pagar más. Hola, futuro. Espero que Gas Bienestar haya salido bien. Bueno, pero, fíjate que hablando de Don Consultas, últimamente ha causado... Sí, soy el Don Consultas, cabrón. Eso es una de las cosas que más me cagan del señor. Pero bueno, hablando de consultas, últimamente se ha generado mucha pinche...
como mucho bullicio alrededor de quién va a ser el sucesor presidencial, güey, ¿no? O sea, unos dicen que la doctora Claudia, otros dicen que el buen Marcelo, unos ya hasta me están diciendo que su esposa, güey. Santiago Nieto, güey. O sea, no sabemos, cabrón. O sea, Es más Noroña, la verga, güey. Noroña, sí, pues ¿por qué no, Noroña, güey? güey. Monreal, güey, pues ya, chingue su madre. Vamos a ponerle el link del caliente. Más que lo suceda el enano, güey. ¿Eh? Ya tienes la edad, ¿no? Ya para ser presidente. Ya cumples Sí. 35 este año, ¿no? Ya, güey. ¿Son 35? 35, güey. Ah, mira. Imagínate. Pero bueno, o sea, me vino a la mente, güey, que se está generando este revuelo porque obviamente lo que quieren hacer pues, es que las ideas del presidente, güey, se sigan en el tiempo a partir de sus sucesores. Lo cual me trajo a la mente un pasaje de la historia muy conocido por muchos, no tanto por otros, porque hay otros que lo confunden con el nombre de otro güey que también gobernó en México y cosas así. Pero me acordé del buen señor Calles. No sé si ustedes han escuchado de Calles. A la época en la que parecíamos el Imperio Galáctico, Exacto, güey. pero combinado con Batman. Con Batman. Sí, sí. Está cabrón. Sí, esa época donde el expresidente podía nombrar a los sucesores. O sea, creo que siempre, pero en esa época fue más marcado, ¿no? Porque eran compadres, güey. No, y deja tú que los nombra a los... Creo que estás hablando de lo que estás hablando. ¿Qué? ¿No se apellida Salina? Se apellida Salinas o se apellida... Salinato le decían, pero el primero que se dio cuenta. Su maestro, Sí. digamos. Sí, de donde sacaron ¿Quién todo supo este pedo. enseñarle? ¿Quién supo? Fue el primero en su vida, pero El último en el último en amarle. amarle, güey. Bueno, estamos hablando del Maximato, güey. O sea, este es un periodo histórico muy interesante, güey. Porque sí, güey, o sea, lo que hemos repetido en todos los procesos electorales, desde esa época hasta la fecha, güey, pues esos güeyes fueron los que empezaron con este desmadre de no, ni madre, yo pongo a quien va a seguir mis órdenes. Lo cual podría pasar con Don Consultas. O sea, Ojalá. pues mira, ya veremos. ¿Qué quieres? ¿Que Obrador tome sus propias decisiones? Por Dios, güey. No. O sea, güey. No te metas con la vacuna. No te metas con la vacuna. No, güey, con el metro tampoco. Yo creo que Tampoco. lo único respetable de las decisiones de Obrador fue casarse con... Déjenlo así. Ok. Bueno. Dios. Pero bueno, entonces creo que después de haber visto esto, o sea, después de haber entendido un poco el proceso histórico, Pues vamos a hablar de Plutarco Elías vamos Calles, a hablar de Maximato, Plutarco Elías ¿no? Calles y el Maximato. Sí, yo tengo una pregunta. Ya no tenemos adiós historia. Sí, no, y ¿cómo va Pero bueno, eso, lo güey? solucionaste, ¿no? Sí, No, sí, fuiste no, le tocaba a Lalo. Hablamos después de eso. O sea... Mira, no, Ahorita no. Dios historia, tenemos ríspido de relación, igual y puede regresar en algún momento, no sabemos. Es complicado. Si Es quieren que complicado. regrese, es muy sentimental, entonces, lo que pasa es que se Igual. sintió de la última vez Sí. que lo agarramos, ya sabes. Sí, igual y si quieren Entonces, póngale también ahí. nos pasamos de verga. Si les gusta nuestro Dios Historia, pues póngale ahí que por favor regrese, que es buena onda, que es chabacano. Pero bueno, por el momento no se ha Pero podido. entonces, Lalo, tú conseguiste a un alumno Distinguido, ¿no? No, Esos del conseguí. cuadro de Yo honor. mandé a alguien a que pues, estaba trabajando, güey, no podía. Hay que Está chambear. bien, está bien. Pero entonces, Sí, ¿a dónde me fuiste? entrevistaron a un niño, güey. Pues en realidad quería una secundaria, pero todavía no hay clases. Claro. Entonces fui a un parque. Bueno, no fui yo. Fueron a un parque Ah, a entrevistar a un niño. Primero, y no lo hicieron de manera mira, de sospechosa. entrada, Güey, o sea, una ahorita en un parque buscando un niño. Pidieron la autorización de los padres. Ah, y así, ok, o sea, todo ok. fue- Sí, porque, mira, si yo me acerco, güey, no traía sotana la persona No que queremos fue, ver güey. demandas, sí, No, por no favor. traía sotana Sí, la no, persona que ok. fue a la entrevista. Ya con eso nos da un poco de tranquilidad. Sí, Sí. no. Pero bueno, entonces, mandemos cámaras y micrófonos a... Plutarquito. Ah, cabrón. Ah, Ok, ¿conseguiste ok. lo que se llamara? Yo no lo conseguí, Ah, o sea, bueno, pero... muy bien. bueno. Pero coincidió. Bueno, Ok. muy bien. Vamos a por escuchar favor, a vamos, Plutarquito. producción. Y por favor, hit me. Hola. ¿Esto es lo que quiere que lea? Durante su gobierno, el presidente Plutarco Elías Calles se propuso impulsar las reformas necesarias para que México consiguiera un mejor desarrollo económico y social. Con ese propósito, creó importantes instituciones como el Banco de México y negoció con otros gobiernos para un mayor beneficio de México en la explotación de recursos naturales. En los últimos 2 años de su gestión, enfrentó serios problemas políticos provocados por la guerra cristera y el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Después de concluir su mandato, continuó influyendo en el gobierno a través de sus sucesores,
Este periodo es conocido como el Maximato, porque aunque ya no era presidente, Plutarco Calles decidía sobre muchos asuntos y por ello se le conocía como el jefe máximo. Muchas gracias por su atención. Señor, ¿me va a dar mis dulces? Dime que no lo hiciste, güey. Dímele que no lo hiciste. Güey, yo no O sea, fui. pero el morro, o sea, dice que estaba en un parque, güey, pero el morro está exponiendo, güey. O sea, estaba haciendo el zoom. No, es que se les llevó como el material y así, güey, para que lo pudiera hacer. Para su presentación de o sea, Zoom, porque allá son clases por Zoom. digamos que... Bueno, mira, fíjate que lo dignifica un poco más. No, y ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que regresar a los libros de primaria, pero los que nos tocaron a nosotros, estos ya están mejor hechos, güey. Creo que sí. O sea, la neta, no, o sea, sí tuvo desarrollo y... Pero es que en realidad, güey, no te dice nada. Ah, no, es aburridísimo. Es que ese es el pedo, ¿no? Sí, sí. O sea, el pedo es que sigue siendo muy aburrido. Pero bueno, obviamente, después de, como ya es costumbre, después de esta introducción a nuestra Secretaría de Educación Pública. Salud por Plutarco y el respeto a los niños. Salud por la SEP. Sí. Salud por no regalarle dulces a los niños en los parques, por favor. Güey, necesitamos personajes de los que sí nos podamos burlar. Sí, güey. Sí, con los niños, no. Piensen en los niños. Carajo. Sí. Pero bueno, o sea, después de esto, obviamente también hay que escuchar la voz de un adulto que conoce, que sabe que este pueblo bueno y sabio, que ya fue educado. Que ya fue educado. Esta que, generación de hierro. Exacto, güey. Esta No, gente, sí. ajá, que no es generación de cristal, ¿no? Que es generación de hierro, güey. Sí. Que viene de los boomers, que sabe este pedo. Y que ¿no? nos está dejando un pinche problema de Y que nos dejó. pensiones, pero está cabrón, ¿verdad? Pero bueno, ya. Entonces me di a la tarea, fui, como saben, pues trabajo en gobierno, entonces me ¿Otra rodé vez mucho. tú que no le tocaba a ese güey? No, ese güey estaba, ya sabes, su problema de que le gusta el olor de las mesas y esa cosa. Le da caspa, Le da caspa, Pero, no, después de todo este pedo, pues le dije, güey, no hay pedo, hermano, tú tienes mucha chamba, yo voy a ir a ver qué chingados conseguimos. Y me fui a las oficinas gubernamentales donde expiden las licencias de conducir. ¿Por qué? A ver, espérame. ¿Conseguiste entrevistar a una persona que trabaja en gobierno? ¿Qué Nah, bolas? le quitaste su hora de comida como te atreves. No, güey, Se fue en estaba tanga. en la hora del Se café, fue en güey. tanga y obviamente estaba trabajando la persona, güey. Era la hora del café, güey. O sea, y dejó de comer, güey. No, pero, o sea, evidentemente ¿Era hombre, mujer o quimera? era una señorita muy jocosa. Ah, muy muy jocosa ella, muy amable. Ya saben, de estas que siempre te atienden con la sonrisa. la sonrisa en la boca, ¿no? Sin torta de jamón al lado. Se llamaba Jenny. No, se llama Margarita. Ah, Maggie. Maggie. Era Maggie. ¿No? Entonces, pues a ver qué nos dijo la buena Maggie, porque la verdad a mí me dejó intrigado. Supongo yo que sí. Sí, joven, buenos días. Bueno, mi nombre es Margarita Domínguez, pero usted me puede decir Maggie, pero allá atrás de la línea amarilla, si me hace favor, por favor. Sí, no me molestaría tenerlo más cerquita, ¿verdad? Pero pues así son las cosas aquí, ya sabe. A ver, señor, espéreme, no por eso. Ay, manito, es que esta gente quiere todo rápido. ¿Me espera, por favor? Allá atrás de la línea, por favor, ¿sí? Ah, pues bueno, el Maximato, cuando fue rey Maximiliano, ¿verdad? ¿O no? ¿No? ¡Qué pendeja! No, ay, perdón por la palabra. Pues sí, fíjate, el señor Calles sabía cómo gobernar. Él sí le dio su lugar a los servidores públicos, ¿no? Y pues él sabía lo que era, bueno, pues puso a puro licenciado que sabe qué hacer, o sea, integró así como a toda la sociedad, al partido y demás. Y sí, jefe, ahorita que termina de atender al joven voy por el pastel de la Fanny. Sí, gracias. El cumpleaños es de Martita. Bueno, perdóneme, joven. Pues bueno, pero como todos aquí somos agradecidos, pues terminó saliendo, dejándole lugar al rorrazo de Cárdenas. Y pues qué guapo estaba el señor, pero no se vale que haya corrido a don Plutarquito. La verdad es que él era toda una institución y la verdad nosotros lo queremos mucho aquí en el sindicato todavía. Ay, ya me tengo que ir porque acaba de chillar la rata y vamos a festejarle a Martita. Entonces, que aunque no haga nada, es buena amiga y además organiza muy bien las fiestas ella y organiza la tanda, entonces no le puedo quedar mal. Pero si quiere, véngase mañana, joven, y ya lo atiendo con todo gusto. Sí, claro que sí. Pues bueno, ya voy a cerrar yo mi ventanilla. Muchas gracias a todos. Y sigan ahí enseñándole historia a la gente, que si les hace falta, hay mucho ignorante en este país. Gracias. Tú, claro está, no mames. Güey, ¿viste la maravilla? ¿Cómo se zafó de hablar del tema? Sí, No güey. mames, Güey, es que, A ver,
hay una cuestión que creo que es muy clara. La señora se le va al pedo en los nombres muy cabrón. Maximiliano lo confundió con Maximato. Y luego también a su compañerita del cumpleaños. O sea, son un poco dispersas. Esta semana me han tocado por lo menos 4 personas que confunden los dos periodos. Es normal, es normal. Pero eso es culpa de la SEP. Güey, ¿qué te puedo decir? Pero muy jocosa la señora mía, muy linda, muy... Pues te tiró el perro, güey, pues. Güey, es que no nada más a mí, güey. O sea, había un señor a mi lado, güey. Un señor como de 60 años, de estos que ya les cuesta manejar un poquito, güey. Respirar, dice. Sí, güey, no mames. Y también pasó, y ay, señor, ¿cómo está usted? Y buenas tardes, y no sé qué. Que agarra la manita. Sí, agarrando la manita. Ay, señor, yo le puedo ayudar, y la chingada. ¿Cuánto ganó? ¿Y por qué está pensionado? Y la chingada. Sí, güey. O sea, buen pedo. No, o sea, la Maguito es buena onda, güey. O sea, como buena burócrata, güey. O sea, ya sabes que estos cabrones, lo que sí tenemos, o sí tienen algunos, pues es que son buenos para eludir cosas, ¿no? O sea, salió buena para eludir las cosas. No dijo ni madres. Exacto. Entonces, pues para antes de ponernos a fantasear como viejo rabo verde que acaba de descubrir el TikTok, pues tenemos que tener un contexto sólido, así firme, como ese que hacemos siempre, güey. Así. ¿Por qué te ofendes, güey? No lo dijo por ti. No me ofendí. O sea, no me acordé. No, ¿Te acordaste del TikTok? O sea, no, hay una diferencia entre... Güey, eso está mal, güey. Sí, güey, o sea... Mira, no voy a negar que también lo he utilizado para fines no... Yo ni cuenta tengo, güey. Ustedes dos ya hasta ganan dinero ahí, güey. ¿Qué pedo, güey? Es para el podcast. Exacto, es para la del podcast. Sí. O sea, jamás... ¿Les pagan? Bueno, no son menciones de Shane, pero pues funciona de algunos. Entonces, bueno, antes de abordar esta buena ucronía que nos va a plantear mi buen amigo Rubén, pues tenemos que tener el contexto, ¿no? Para esto vamos a retomar desde donde lo dejamos en el episodio 4, La venganza de los Sith. No, perdón. Esa es una nueva esperanza. Esa es una nueva esperanza. Perdón, una nueva esperanza. ¿No? Lo vamos a partir del episodio 4 del efecto palomilla. Que, si no me equivoco, era... A ver, culeros. Gertrudis García. Ay, muy bien. Gertrudis García. Muy bien, el correo de Gertrudis García. Así. Que si quieren ir a verlo, digo, y ya después pueden regresar a No, que terminen este. O sea, lo que no saben es que nosotros sí les ponemos nombres a los episodios, pero pues la producción nos manda a la verga. Exacto, la versión es anónima. Entonces, es que no mames. Es que también su pinche título del episodio es la Biblia. No, a ver, se llama Mata Pascual Ortiz Rubio y las consecuencias del public shaming. ¿ya vieron? No, bueno. ¿Qué es esto, un cómic? Sí, güey, o sea, no mames. Me acababa de ver Birds of Prey. Pero bueno, ok. Entonces vayan a ver, lo vamos a poner aquí en los comentarios del episodio 4, donde hablamos sobre la revolución. Partiendo desde ese episodio donde nos quedamos, pues ya, ¿no? O sea, revienta el desmadre, o sea, todo chingón. La revolución. No, ahí nos quedamos. O sea, nos quedamos ya después. En la batalla de Celaya. Ya ganó Carranza. Ya ganó Carranza. Y entonces en 1914, pues octubre, es que... Por ahí. Entonces, 1914-1915, Carranza toma el poder, ¿no? Y pues obviamente, como ya también lo van a poder ver en ese episodio, no era un vato como que muy querido por algunos de los revolucionarios. No, aparte de su brody... Obregón. No, además era antipático como la chingada, güey. Bandera, ¿no? Exacto, o sea, sí, este personaje, pues nada más como para entender por dónde vamos, pues, toma este güey el poder, ¿no? Después de este cabrón, sucede su compi, o sea, como tiene que pasar, güey, ¿no? Va Carranza, luego su brody que le ayudó, pues empieza Obregón, el periodo de Obregón. Aquí, durante el periodo de Obregón, el principio del periodo de Obregón, matan al buen Carris, ¿no? Que pues era normal que pasara. Momento. ¿Qué? ¿Por qué me ves así, güey? Me estás seduciendo, güey. Tal vez. Es que me pone nervioso, güey. O sea... Es que estoy aquí. Si quieren los dejo solo. Güey. Perdón. Ay, tú también, chavarrito. No. Beso de y no es gripe. No, güey. Beso de tres. COVID. ¿Ves cómo sí tienes TikTok, mamón? He estado escuchando mucho ahorita. Se quemó solo. O sea... Matan a Carranza. Entonces entra Adolfo de la Huerta únicamente para organizar elecciones. Organizan las elecciones. Y en 1920... pues gana Obregón. Obregón tomó el control. Y evidentemente, o sea, aquí es donde empezamos ya a plantear, después de este pequeño contexto del episodio 4, es donde empezamos a plantear ya nuestro contexto para este episodio. El señor
nuestro gran señor, el fundador de cosas tan buenas para México como el Banco de México y el PNR, don Plutarco Elías Calles. Este cabrón... Que era básicamente como cualquier malo de media pinta de Batman. Así, sí, o sea, sí. Este güey era el Kingpin. Y además y era la época justa, ¿no? Sí, Los exacto. trapitos y ya sabes. Entonces, este cabrón, o sea, es sonorense, es maestro de profesión, se dedicó a muchas otras cosas. Dentro de sus tantas ocupaciones, el cabrón ayudó a Obregón a defender Sonora, ¿no? Entonces lo ayuda a defender Sonora para patear a los villistas. Eso evidentemente le gana la empatía y la amistad de Obregón y de Carranza. Entonces, este cabrón, justo cuando terminan de patear a Villa de Sonora, este güey se vuelve el gobernador y el jefe de fuerzas militares en Sonora. Cuando se vuelve este cabrón el gobernador de Sonora, impulsa muchas cosas. Dentro de ellas, dos que me parecieron muy relevantes. Una, la negación de la iglesia, güey. Se pelea completamente con la iglesia, lo cual da lugar a posteriormente un movimiento que... Y a sospechas bastante extrañas acerca de su infancia, ¿no? Sí, o sea, es que ahí va la que con los niños no. Ese no es un niño, es Plutarco Elías Calles. Sí, ya y si me había quiero crecido. Imaginar de monaguillo, güey, antes de que se jodiera al país entero, güey. Porque, o sea, a mí me suena... Sí, vamos a hablar de eso. A mí me suena que sí, güey. Porque sí pudo haber sido monaguillo, güey. Porque impulsa este pedo de la pelea que termina desencadenando la Guerra Cristera, uno de los peores episodios, de los más sanguinarios y más cruentos. Si ya vimos que la historia de México es Yo traigo sanguinaria, unos datitos de cuántos. está perro, güey. Entonces, impulsa esta ley para sacar a la verga a la iglesia, pero también impulsa otra, también por un trauma infantil, que a su papá le gustaba la putita, ¿no? O sea, Ese está datito hecha de también lo caballito, traigo. Ese datito ¿no? también hay. Entonces, este güey también impulsa la prohibición del alcohol, güey. ¿Y no le en estaba Sonora. copiando nada más a Gringolandia? Digo, porque es la época. Pues dicen muchos. Y es relevante. O sea, sí, dicen muchos que también venía por el trauma paterno. Sí. Porque además, Como complemento, o sea, mira, ¿sabes qué? Mi papá me pegaba cuando estaba borracho. Y además Y además los están gringos, exacto. prohibiendo el alcohol. ahí pues, tengo el pretexto. Ahí tengo ahora el sí pretexto. puedo, ¿no? Sí, va. Entonces el buen Plutín, pues impulsa estas dos, ¿no? ¿El qué? Plutín. Entonces, digo, me recuerda a otra persona que se mantiene mucho tiempo en el poder. FIFA, no nos canceles. Sí, no es Pero el yo no me grito imagino a Calles montando un oso, güey, al chile, güey. O sí. Pues Pero igual. a un oso. Uno de los de los 44. Entonces, sí, exacto. Entonces, bueno, este güey se vuelve el gobernador de Sonora, la chingada, o sea, muy, muy padre. Hace la prohibición del alcohol, güey, lo cual evidentemente a nosotros nos hubiera ido muy mal con eso. Obviamente. Pero pues prohíbe este pedo, ¿no? No habría efecto palomilla. No había efecto palomilla, o tal vez lo haríamos de una mejor manera, nunca lo sabremos. Legalicen. ¿Eh? Legalicen. Hagan una ucronía. A las de sí. 16. Ah, no, perdón. Funciona el efecto sin alcohol. Sin alcohol, exacto. Sí, Entonces, pues ya después de que se vuelve gobernador de Sonora, está todo el periodo de Obregón, que la verdad no vamos a abarcar porque... Hicieron muchas cosas. Sí, o sea, es muy largo, güey. Y además ahí también se inventa, o sea, como brevemente, nace el movimiento muralista. Sí. Se reivindica la nación mexicana. Hay una persona detrás de esto que también está encargada de programas de educación. Es muy interesante lo que hace Obregón en términos de programas específicos. Tiene cosas interesantes. Pero entonces Plutín está siendo gobernador de Sonora. Obregón es presidente de la República. Cuando Obregón se sale, pues evidentemente, ¿qué va a pasar? Pues mi compi, que ya somos los únicos dos caudillos de la revolución que quedan, casualmente, no porque hayamos sido los que jugamos más chueco, sino porque casualmente somos los últimos. Pues entonces el último, oye cabrón, pues ya me voy, ahora quédate tú, Plutín. Entonces Obregón sale, las elecciones dan por ganador al buen Plutín, y entonces este cabrón pues empieza a traer esas políticas de Sonora, pero a nivel nacional, güey, lo cual desata todo el pedo de la Guerra Cristera. Se pelea completamente con la iglesia. Sí, se levanta Nayarit. Exacto. Ahí está el mapa De hecho, de cómo se fue levantando el país. De hecho, o sea... Yucatán, o sea, la parte como occidental del país. Decía Clio, Ajá. yo no sé hasta dónde, o sea que sí... O sea, Krause. Ajá. Decía que era un movimiento popular porque el pueblo estaba en contra de que le negaran su libertad de credo. Eso dice. Tiene razón, qué asco que esté diciendo esto, pero tiene No, razón. de hecho sí, en Zacatecas hay un personaje, no recuerdo su nombre, pero él empezó el movimiento en Zacatecas.
para llegar hacia la Ciudad de México. A diferencia ponerle en su de las madre a medidas, Putin. por ejemplo, que levantaron a la población por un tema religioso la última vez, que fue en la reforma, que ya lo hemos visto, y si no, pues ahí está el link del programa. A diferencia de lo que estaba haciendo Juárez, que era nada más separar iglesia del Estado, este güey ya se estaba metiendo con el dogma de la iglesia. O sea, por ejemplo, hubo un gobernador en Tabasco que por hacerle el juego a Calles decretó que nada más podían ser sacerdotes gente que tuviera un registro civil de matrimonio. Lo cual... O sea, eso es incompatible, güey. Estás levantando, o sea, estaba celibato, yéndose de frente, güey, porque pues no era la Unión Soviética. Digo, estoy de acuerdo, o sea, estoy completamente de acuerdo que si estabas como en contra de la iglesia, no nada más por el hecho de no tienes nada que ver con el Estado. Sí, claro. Pero tampoco ellos lo respetan. Y este es un tema que acomoda a la izquierda a platicar muchísimo. Es que, o sea... y eso, ojo, porque neta. El más claro ejemplo, a la izquierda el último que tenemos se llama tema. Canadá. Digo... Sí, es que, o sea, sí se entiende por qué se hizo. O sea, claro. Hay una declaración del güey. No, yo no voy a justificar. Eso fue una mamada, güey. Estás enfrentando de frente la religión de tu gente. No, o sea, eso está mal. Ahí hay una declaración muy desafortunada que alcancé a leer del buen Putin, que era, es que no, güey, porque vean, los que se están levantando son puro pinche enajenado con la religión. Espérame, güey, si a mí me prohíbes algo, como lo que ha pasado, o sea, por eso la legalización de muchas cosas, evidentemente el alcohol entre ellas, ahora la marihuana y miles de cosas, mientras más me lo prohíbas, más lo voy a hacer, güey, porque somos adolescentes, cabrón. Sí. O sea, socialmente somos adolescentes. Y además amo la satirización que hace un canal del que nosotros somos seguidores también. Vayan a verlo también. Las calles, vayan a verlo. Lo voy a poner en los comentarios, pero... ¡Muere, monja! Se llama Bully Magnets, son mexicanos. Y la neta, no mames, hacen un trabajo bien chingón con este pedo. Ok, yo no tengo problemas con que los recomendemos. Yo tengo problemas con que digas que va a estar en los comentarios y dentro de 3 días después de la publicación del episodio te voy a estar que chingue que el mapa que prometiste y que los links y que... tal vez. Está bien. No, pero bueno. ¿Algo más que queramos? Entonces, ya. Te odio. Esto es un programa, no terapia de grupo, no sean mamones. Para eso tenemos los terapia de pareja. Entonces, pasa este pedo, güey, pues Putin ya, o sea, desata la guerra cristera. Evidentemente también, fíjate que, o sea, para mí, pues, hubiera sido más culero la prohibición del alcohol, güey. O sea, sí hubiera estado bien culero. Sí, o sea, que me queda claro que te preocupa más lo del alcohol. No, Sí, pero güey. en esos entonces era más como el pedo de religión. Pero bueno, O sea, ¿después qué pasa? ¿Qué sigue después de que este cabrón toma el poder? Evidentemente, o sea, lo que sí puedes ver en todos los gobernantes de México durante esta etapa es que todos piensan de la misma manera. ¿A qué me refiero? Ajá, o sea, me refiero al... Sí. Solamente yo puedo entender cómo manejar la vida política del país. Nadie más. Entonces necesito que o quedarme con el poder o sucederlo. El problema... Son Frodo. El problema... Sí, son Frodo. Entonces, el gran problema con esto es que cuando Putin ya se va a salir, de repente, pues, o sea, cuando ya está a punto de acabar su periodo de mandato, sale Obregón otra vez y dice, ¿qué pedo? ¿Cómo están, chavos? Miren, ya regresé. ¿Se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan de mí? Mírenme, aquí estoy, ya regresé. Quiero volver a ser presidente. Y entonces Putin dice, no, ni madres, el espíritu de la revolución era la no reelección y su puta madre. Oye, tenía un punto 10% de la población muerta para nada. Ahora, evidentemente, o sea, jugó con sus naipes, güey. Porque sí está diciendo no reelección, pero recomienda a su compadre, ¿no? A Emilio Portes Gil. Lo que pasó fue una cosa bien... No, pero matan a Obregón. No, espérame, o sea, eso, güey. O sea, sale Obregón a la candidatura y este güey dice, güey, ¿sabes qué? Pues aquí está la otra opción. O sea, Emilio Portes Gil. Cuando Obregón gana, porque sí gana, o sea, porque además tomemos en cuenta que es uno de los dos caudillos que quedan vivos. Yo tengo una duda. ¿Lo que gana es la convención interna del partido o lo que gana es la elección? No, la elección. La elección, Sí. hijo de puta. O sea, Sí, porque si no Portes Gil hubiera sido presidente, hecho, güey. sí, exacto. O sea, sí es presidente, pero es interino. Entonces, lo que pasa es que cuando se genera... Sí, exacto. Sí. Lo que pasa es que se genera toda la votación, el güey gana la votación y justamente cuando gana y está en la toma de protesta, chirrín, papi. El que hierro amarra, el que hierro mata, a hierro muere, cabrón. Y pues lo terminan matando, güey, para su segundo Un periodo. caricaturista.
un caricaturista. Con diferentes, con 16 tipos diferentes de calibre por la espalda. O sea, lo termina matando, ¿no? Y entonces ahí es donde se genera todo el revuelo y no sé qué, la chingada. Entonces, ¿qué vamos a hacer, cabrón? No mames, ya se fue. Y entonces llega Plutarco Elías Calles con el Congreso, que eran quien iban a elegir al presidente para poder hacer las próximas elecciones. Llega y como el Sammy, te vemos allá arriba. Sí, no, mi compadre, ¿no? Pues mira, yo te recomiendo a Emilio, ¿no? Ahorita entiendo igual Sammy, güey. ¿No? Donde estés. Donde estés, señorón de la comedia, cabrón. Entonces, llega este cabrón, se le ofrece al Congreso y el Congreso dice, pues sí, no, sí, estaría bueno, ¿no? Sí. Entonces, pues nombran a este cabrón, Emilio Portes Gil, como presidente interino, ¿no? Entonces, ya está Emilio Portes Gil en el poder. Justo con Emilio Portes Gil en el poder, obviamente Plutarco Elías Calles se da cuenta que pues sí le pueden dar en su mano, o sea, sí lo pueden quitar del poder, sí le pueden quitar el anillo, güey. No se da cuenta del patrón, ¿no? Que existe, de que los últimos, creo que 5 o 6 presidentes los han matado. Los han matado. Y él es el último caudillo, entonces se podría generar algo muy raro. Excepto el vato de los 45 minutos del que hablamos bueno. en el capítulo de... Pues entonces, este cabrón lo que hace es, ¿sabes qué, güey? Necesito hacer algo para que no me muevan tan cabrón del poder. O sea, necesito generar el poder atrás del poder. Pues pendejamente no lo hizo. O sea, dijo, si yo me pongo de enfrente de todos me van a matar. Porque además mi campaña es anti-reelección y ahora resulta que también la quieren buscar. No, güey. Y ahí es donde se funda uno de los bastiones de la democracia de este país. Uno de esos... O sea, no mames, la mejor cosa que le ha pasado a México. El Club América. El Club América. La mejor cosa que le ha pasado a México. ¿Están hablando del innombrable? Estoy hablando... ¿Del prohibido? Del prohibido. Del que... ¿De Belcebú? Del que se mantuvo en el poder durante tanto tiempo. Bafomet. Hasta que llegó un pinche tabasqueño a reventarlo, cabrón. No, llegó un guanajuatense con idea de legalizar la marihuana. Y gotas meadas. Es que Gotas meadas. ese lo saca. Sí. O sea, ese lo saca del poder. Pero quien lo dejó en la lona, güey, o sea, que ya casi a punto de... Pues mira, fue el tabasqueño, eso, mira, pero bueno, no lo sabemos. Estamos hablando de el PNR. El PRI. O ahora PRI. Exacto. Después de 2 transformaciones. Después de 2. Ajá. Entonces, generan este partido, ¿no? El Partido Nacional Revolucionario. El PRI. El PNR. Pene. El pene. Genera esta madre, güey. O sea, lo genera Calles porque dice, no, es que hay que unificar al país y entonces voy a unir a obreros y campesinos, a los grupos militares y O sea, toma el modelo de los bolcheviques. Sí, claro. O sea, sí, total. Genera un partido totalitario que además eso está muy cagado, güey. O sea, a mí sí me sorprendió el dato, yo no lo sabía. Pensé que esto solamente pasaba actualmente. No es cierto. Sí. No es cierto. Sí, algo nos aprendí. Pero, o sea, este cabrón, de repente, ya cuando Emilio Portes Gil es presidente, este güey funda el PNR y después Portes Gil saca como un mandato presidencial en el cual a todos los trabajadores del Estado, en los meses que tengan 31 días, se les va a quitar el día 31, güey. O sea, un día de tu salario va a ir directo inventó al el fondo. pinche robo que hace recursos humanos en toda la industria privada hoy por hoy. Te jala acá. No sabían, chequen sus pinches recibos de nómina. Lo jalaba para el fondo del Partido Nacional Revolucionario. Próximamente la palomilla económica. Espérenlo. Financiera. Próximamente voy a estar desempleado por estar hablando de esto. Pero bueno, una de las cosas buenas de Portes Gil, digo, dentro de todo lo que pasó, pues es que este güey como presidente interino empezó a generar la conciliación entre la iglesia y el Estado. O sea, este güey llega y dice con el arzobispo de Morelia, o sea, es que... O sea, volteándole bandera a su... No volteándole bandera, además, algo pero... importante de decir es que Portes Gil estuvo 2 años. Sí, fue muy poco tiempo. Fue muy poco tiempo, Sí. pero en ese poco tiempo, o sea, mínimo la guerra cristera, mira, o sea, logró algo que era muy importante para el país. Porque un país dividido, pues no te sirve de nada, ¿verdad? Entonces, el país dividido, pues ya no existe. Este güey empieza a conciliar ¿qué? No, nada. Okay. Luego por eso no van a votar a las pinches encuestas. Sí. No, pero bueno, entonces empieza a generar esta amalgama con la iglesia y dice, ¿saben qué, güey? Tranquilos. Y en el 29 suscribe un tratado con la iglesia y la iglesia retoma actividades normales, ¿no? O sea, lo cual, pues digo,
como que también tiene que ver un poquito con José Vasconcelos, ¿no? Que empieza a jalar a la guerra cristera. Exacto. Y los empieza a encaminar hacia una vocación electoral. Es que justo, más que bélica. Si tú dominas a la iglesia en México, evidentemente en ese entonces, y yo creo que todavía aún. No, pues pregúntale. Y es que aparte venían elecciones, o sea, venían elecciones en el 29. No, en el 29 teníamos por elecciones. Eso, teníamos elecciones. Exacto. Y ya era Portes Gil. No, ahí era Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio. Y el que estaba del otro lado era Vasconcelos. Entonces, supongo yo que como plan y es como era como, mira, no me voy a meter en broncas con la iglesia porque vienen elecciones, vamos a hacer las paces, todos somos amigos. Es que era el pingüino este cabrón, güey. O sea, ese güey besaba a niños nada más para la foto, güey. Con los niños no. Con los niños no, a los niños no se les besa. No se ese les es da un chiste dulces, muy viejo güey. de los dibujos animados, güey. No hay pedo, güey. Todos sabemos que los políticos agarran a los bebés y les hacen. Cancelaron a Pepe Le Pew. O sea, no, güey, ya no va. Ya nadie puede besar niños, güey. O sea, ni sus mamás pueden besar niños, güey. Entonces, buen chiste. Pero bueno, entonces, justo como dice Lalo, o sea, empieza la pugna política por la sucesión. Evidentemente, Calles, como líder supremo del Partido Nacional Revolucionario, o el jefe máximo, ¿no? El jefe máximo, aparte, o sea, descarado. Sí, no, o sea, el güey no se puso así de. No se lo puso él, se lo puso. Bueno, güey, o sea, pero también lo dejas, ¿no? O sea, también no fue como que dijo, ay, me molesta. No me hables así. No, pues sí, obviamente, güey. Pero, o sea, este cabrón, pues evidentemente dice, ¿sabes qué, güey? No, pues hay que poner a alguien que vaya a seguir otra vez. Y propone a Pascual Ortiz Rubio. En esas elecciones, digo, había más candidatos, pero vamos a tomar dos que son importantes porque Rubén estuvo chingue que había que meterlo. Entonces, el Partido Antireeleccionista nombra a Vasconcelos y el Partido Nacional Revolucionario nombra a Pascual Ortiz Rubio. Una cosa interesante de poner en este pedo es que el PNR estaba recién formado y los partidos políticos en México no existían como tal. O sea, normalmente cuando había elecciones se hacía una junta, eso se constituía en un partido, se votaba y pues cuando para eso se era acababa, el varo, ¿no? Que le explicaban para el partido. Es que era el Partido Nacional. Es que fue el primero en hacerlo. O sea, el PNR fue el primero en establecerse a través de las elecciones. Sí, por eso. Es que no había como una forma de, exacto, mira, a este partido le toca tanto. De alguna manera, supongo que ese güey empezó a jalar agua para su molino y evidentemente pues había conglomerado una gran fuerza política, güey, porque tenía los sindicatos y tenía los campesinos y tenía los obreros. Y tenía el varo. Y tenía el varo, porque ya se habían hecho de un buen varo. Entonces, el PNR manda a Pascual Ortiz Rubio y, pues, ¿qué creen? El dinero vuelve a ganar. Entonces... Pascual. No, pues por supuesto, güey. Que no siempre gana, güey. Por ejemplo, tienes que la votación de la encuesta, güey, costó 500,000 millones de pesos, güey, cuando la misma cantidad de votos en la elección intermedia, güey, costó 4 partidos, güey, que cuesta como 500,000 cada uno, por lo menos. Hola, al PAN. ¿Qué se siente que le importe tan poquita gente por ustedes? Entonces, pasa esto y, pues, evidentemente gana Pascual Ortiz Rubio. Vasconcelos no se queda callado y dice, güey, esto fue un fraude, ¿no? ¡Fraude! ¡Fraude! Traumó a un pobre niño, güey, que yo tuve que aventar una entrevista, güey. Pero traumó a varios. Decían que diario decía que... ¿O cuál niño? No, es su hijo, güey. Ah, yo pensé que era López Obrador, güey. Sí, exacto. No. Con el fraude, este pedo de lo del fraude, güey, ya hemos hablado, güey, con lo de Mújica, güey. Con fraude el periodo de... O sea, sí, carnal. Pero bueno, entonces... Evidentemente, Vasconcelos dice, güey, ¿sabes qué? El pueblo bueno y sabio se va a levantar en armas y pues va a tener que volver a pasar otro movimiento armado y va a pasar... Pues no pasó. No pasó porque el PNR, con la fuerza política y la fuerza económica y el nuevo presidente, pues empezó a pagar todo, ¿no? O sea, empezó a imponer el poder como lo hacen normalmente. También creo que por el hecho de que intentaran matarlo, como que apaciguó un poquito las cosas. Sí, o sea, porque también tuvo un atentado, ¿no? O sea, cuando Pascual Ortiz Rubio toma presidencia, le van a aplicar la misma que Obregón, pero este güey sí se salva, ¿no? ¿Tenías el dato que le pegaban en la quijada? No, el día que toma protesta como presidente, hay sospechas que no van tanto hacia el lado de Vasconcelos, sino más bien al lado de Portes Gil, porque estaba sentido. Nadie culpó a Vasconcelos, ¿eh? No. O sea, es que se entendería que si tienen un atentado contra la vida del presidente que está tomando protesta, pues sería alguien del bando opuesto, del que perdió y que está diciendo que fue fraude, ¿no?
Pero para aclarar, no, realmente las sospechas iban del lado de que era Portes Gil porque básicamente era como el pingüino. Sí, o sea, otro que me quiero quedar con el poder, porque además Portes Gil tuvo pedos con sí, era Gallo, como ¿no? Frodo, o sea, ya saben. Entonces, ese es el gran pedo. Entonces, después de Pascual Ortiz Rubio, que ya ahorita Lalo nos dirá los pros y los contras de personajazo, los nopalito. datitos. Entonces, después de esto, llegamos a la siguiente elección presidencial. Y ahí es donde nace un nombre que ya tocamos también en otro efecto palomilla. De hecho, en el primer episodio, nace el nombre del buen Lázaro Cárdenas, que para este entonces era presidente del PNR. No, pero antes está Abelardo, ¿no? Que para sustituir la renuncia de Pascual Ortiz Rubio. Sí. Ortiz Rubio renuncia a los 2 años. O sea, de nada sirve la pinche elección porque este pendejo dice, a mí nadie me va a llamar, no sé qué. Se va, agarra sus muñecas Que y se fue renuncia a la según por presidencia. enfermedad, ¿no? No, Pero... se fue porque era la burla del país completo, güey. A ver, chéquense nada más, güey. Al tipo le decían el nopalito, güey. Intentó correr a todo su gabinete, güey. Y los güeyes que puso después, güey, seguían yendo a Casa de Calles, güey, que vivía enfrente del Palacio de Chapultepec, güey, a pedir instrucciones, ¿no? O sea, nunca pudo operar como presidente. Era blandengue. Y además Pascual Ortiz Rubio es alguien que traen de ser embajador en Brasil y de ser embajador en todo el mundo. Entonces aquí en México no tenía... pues era básicamente la marioneta perfecta para Calles, ¿no? Exacto. Entonces, y lo trajeron por eso y hace muchas cosas muy chistosas. El vato renuncia, o sea, digo, ya podremos hablar a fondo, pero el vato renuncia y ahí es donde entra Abelardo Rodríguez. Pues simplemente para llenar el vacío y que pues, se puedan dar las siguientes elecciones presidenciales. Toma Abelardo Rodríguez, se organizan las siguientes elecciones presidenciales y ahí es donde sí, ya por fin nace esta figura de quien era presidente del PNR, que además tenía la bendición de Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas. Dijera la señora, el rorrito. El rorro. No, y básicamente lo que dicen, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. O bigotes, para esta época. Exacto. La época de los bigotes melomaníacos. Exacto. Megalomaníacos. Entonces, perdón. Lo que sí hace a diferencia de otros es que Lázaro Cárdenas, cuando ya toma la presidencia, le pinta cremas a Calles y dice, güey, ¿sabes qué? Ya estuvo, papito. Pues a mí no vas a venir a ningunear. Y en 1936 expulsa a Calles del país. Que para esto, y perdón que interrumpa otra vez, pero por ejemplo, la élite porfiriana, hay cartas y hay testimonios de que en avanzados ya los años 20 seguían recibiendo ingresos de sus haciendas. Se había hecho una repartición de agraria en México que no tenía absolutamente nada que ver con las metas que se tenían. Y este güey confunde la gimnasia con la magnesia, güey. Sí. ¿No? ¿Por qué? Está bien, pero... No, es que hay que entender el contexto de cómo estaba la economía en ese momento y por qué, güey. Porque en realidad ni Álvaro Obregón ni Plutarco Elías Calles llevaron a cabo las metas originales de la revolución, que era el reparto agrario y demás. La riqueza seguía acumulada en... Sí, lo mismo que explicamos en el episodio 4 que pueden ir a ver. No, porque esto ya pasó después de que falleció Porfirio Díaz. Sí, está bien. Bueno, pero... Después de este brevario cultural de nuestro buen amigo, no me puedo quedar callado ni un puto segundo. Continuamos con el programa. Bueno, y para eso, Lalito, nos trajiste unos datitos, ¿no? Simón. Y de hecho, en los datos que yo encontré, güey, sí venía que industrializó y hizo el reparto agrario. Digo, no como a lo que se esperaba después de que pasara la revolución, porque pues seguían existiendo atentados contra presidentes, güey, y todas estas mamás. No podía haber una estabilidad. Exacto. También, no seas mamón, ¿no? Modernizó e industrializó el país. Enfrentó, como lo dijiste, a la iglesia, repartió tierras, estableció el salario mínimo, que ojo, o sea, esto no nada más es de Plutarco, esto es de Plutarco y del Maximato en general, sí. Modificó el artículo 3 de la Constitución, en el cual agregó el término socialista a la educación, construyó la carretera más larga del país en ese entonces y dio autonomía a la UNAM. Esas son ventajas, como del Maximato. Mira, ya, como siempre hay pros y contras, ¿no? Desventajas, los revolucionarios que tenían poder eran contratistas del gobierno, entonces eso no pasa, adquirieron más poder. Los compadres no hacen las carreteras. Se realizó la Guerra Cristera, la cual tuvo alrededor de 250,000 muertos. Prohibió el alcohol, el idiota. Y se realizan las elecciones del 29. Hay un punto en el cual no sé cómo ponerlo, en desventaja o ventaja, pero crea el PNR.
Es que Entonces, sí, ese es no una sé zona dónde gris, ¿no? ponerlo. O sea, Pues es como el una zona centro, gris. es lo que es el PNR, es un partido totalitario que nos da independencia de los poderes externos y que unifica muchas bases sociales. O sea, Sigo en lugar de igual. pelearnos en la votación, nos peleamos antes, adentro del partido. Sí, son claroscuros dentro de la historia. O sea, justo O sea, ya no van puedes todos hablar- juntos de la manita, güey, cuando van Es a que las urnas. justo no puedes hablar de México si no hablas del PRI, güey. Es la magia o sea, del poder. La magia del poder. La magia. Entonces, la magia. La magia. Es la magia. Pues es que ahora ya no es la mafia, él es la magia del poder. Ah, sí. ¿no? Entonces, Sí. La maga. Y es eso, o sea, esos son los pros y los contras, que para eso ya existe una nueva sección. Si le podemos poner los pros y los contras del Alito. ¿Por ¿no? qué? O sea, algo así. ¿Por qué? ¿Puedo grabar ¿Por qué? un Producción. tapping, güey, para ¿Qué eso, pedo güey, con- sin pedos? Hablen con él. Hay que ponerlos a chambear. Ya se sienten productores. Anda desatado, güey, anda desatado. Entonces, bueno, y ahora sí. Espérame. A todo esto, por ejemplo, no, ya. Ah, es sí, que a ¿qué mí se me siente, generó cabrón? una ¿Qué se pregunta. siente? A mí me Quiero generó una beber. pregunta, porque sí, ya contamos, no el maximato como tal, porque hay muchas cosas que dejamos pasar, pero a mí me surge una duda, porque Vasconcelos nada más aparece dentro del pedo donde compite por la presidencia. Ujú. Mi pregunta es, ¿por qué estabas tan insistente en meter a Vasconcelos en esto, güey? ¿Vas a meter a Vasconcelos dentro de la Ucrania? Ah, obviamente sí. Ah, ok. Y Va. les voy a contar todo Perfecto. del señor. Bueno, lo que sé. Todo del señor, güey. No mames. Todo del señor. Pero a donde vamos no necesitamos caminos, entonces ya. Ya. A ver. Entonces, ya. Señor, Señor, tío, ya la está cálmese. cagando. Entonces, tienes un datito inútil, ¿no? Otro. Sí, Espérate, tu datito deja que inútil. pases la música. Es que el datito inútil va. Estamos viajando. Sí, se escuchó mucho. Ahora. Pero bueno, el dato curioso que les iba a contar para el día de hoy es, ¿ustedes sabían que un presidente mexicano intentó sustituir a Santa Claus por Quetzalcóatl? Bully Magnet. Sí. Sí. Pero es un dato muy bueno. Se votó. Hay Sí, tres sí. datos que les No, pero es un dato muy bueno. Pero, la verdad es interesante. En serio, Pascual Yo tengo una idea. en 1900. No sé quién, pero o sea, sí tengo como en el inconsciente el hecho de que un presidente trató de hacerlo. Sí, no, sé y quién. hizo un evento con niños y en el estadio y la Que chingada. con los güey. niños, no, entiende. Pues es que con eso lo hizo el evento, güey. O sea, ya había unos güeyes así danzantes y la chingada. Sí, sí, sí. y Un poquito todo como, poca madre. un poquito como cuando le cambian el nombre a ciertos lugares y que ahora en lugar de ser la Noche Triste es la, Sí. la Plaza de la Victoria. que por Muy ejemplo- artístico, pero muy extraño. Eso, ya que Pati Chapoy. Sí, sí. Eso, ya que la noche triste, el nombre está, digamos que liberado, lo podemos poner para lo del día del metro, ¿no? Cuando se cayó la línea, la noche triste. Ah, Podría pues sí, ser, ahora podría ya ser. podría ser la estación de la Noche Triste. Sí, Sí, pero bueno. Otro dato curioso es que Pascual Ortiz Rubio se rumora que renunció a la presidencia después de que llega a la Castañeda y un loquito le dice, ¿usted quién es? Dice, yo soy el presidente de México, pendejo. ¿no? Pues, Ah, este güey está loco. y dice, ¿y por qué no está aquí adentro? Yo dije que era Napoleón. No mames, el nivel de brillantez del chiste es maravilloso, güey. Y se supone que por eso renuncia. Pero bueno, Ahora ¿Porque sí. le dijeron Napoleón? no, porque... No, porque el un loquito. loco le ok. dice, a mí me metieron aquí por decir Sí, que era Napoleón. Ah. Después de que le contesta que es el presidente de Tutum. México en el maximato. Ok, Güey, no ok, mames. No lo se ves, rifó, güey. Sí, no lo ves. El lento Martínez Perdón, le dicen. güey, sí, Sí. Perdón, güey. Pero bueno, enos aquí. Vamos a decir, güey. La verdad es que lo que quiero es matar a Pascual Ortiz Rubio. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque era un pinche presidente sin huevos. Tal cual, güey. O sea, Sí, es pero- como lo peor, güey, que pudo haber encontrado Plutarco Elías Calles en su culo, que diga en Brasil. Se lo trajo, güey. Y, O sea, y la verdad es que en su atentado lo matan. exactamente, en su atentado, cuando está tomando protesta al salir por la puerta de honor del Estadio Nacional, en donde ahora está el parque que está Parque saliendo de Centro Médico. Daniel Flores González envió al flamante primer mandatario derecho a la tumba, rompiendo un récord con solo 15 minutos en el poder. De un güey que era como 5 presidentes antes, que hablamos de él en el capítulo de Mújica, que Sí, duró sí. 15 minutos en el poder, creo. Pero oye, 45 minutos.
Este güey duró 15, pero... Nadie le alcanza a decir Pascual Ortiz burro, nadie le alcanza a decir el nopalito, no intenta poner a Quetzalcóatl como Santa Claus, nadie lo humilla en ningún manicomio. El tipo sigue... no, murió, ¿no? Sí, lo acabo de... no sigue, ¿no? Entonces, se llevan a cabo nuevas elecciones. Calles, evidentemente, al quedarse sin opciones inmediatas, cede a las salameras solicitudes de Java de Hot, que diga el pingüino, que diga Gil. Sí, por nuestro buen Gil. Y es que pongan una foto y en serio, puede ser lo que quiera hacer. Dilo, güey, meten pedos a producción. La foto la va a poner producción aquí abajo. Aquí van a poner el comparativo. No, yo le voy a hacer yo le voy a hacer el make-up de cada uno de los villanos de Batman, güey. Se los voy a pasar, güey, para que lo pongan allá abajo, porque en serio. O sea, prometo muchas cosas. Esta madre no es refresco, güey. Pero bueno, es del conocimiento general. Perdón. Don José Vasconcelos Calderón es el que queda. ¿Por qué queda José Vasconcelos? Queda José Vasconcelos porque esencialmente, en teoría, le acababa de ganar la elección, pero pues estos güeyes eran gángsters, o sea, en serio. Cuando Portes Gil, cuando Pascual Ortiz Rubio gana la candidatura del PNR, las instalaciones del PNR están rodeadas de gente con ametralladoras. Que dice, voten por Pascual, voten por Pascual. Ya saben, ¿no? Los locos 20s. Hay que entender también una cosa. Estas elecciones en el 29, ¿alguien sabe qué pasa en abril del 29? ¿No? Tras de la bolsa de Nueva York, que todo se va a la verga. Básicamente el capitalismo no funciona, muchachos. No funciona porque en algún momento la industrialización hace que la gente se quede sin trabajos. Por lo tanto, esto provoca que la industria deje de producir porque ya no hay quien consuma. Porque la gente se quedó sin trabajos por la automatización. Esto, ¿cómo pega en México? Que en 1930 nosotros dejamos de poderle vender materias primas a Estados Unidos para que ellos produzcan. ¿Por qué? Porque está parada su línea de producción. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que si hay más pobres no hay nadie que compre? Y por tanto, como no hay nadie que compre, no hay nadie que contrate y nadie que produzca. No, y deja tú eso. ¡Consuma gas! Si ustedes creen que este pedo de que la banda se va al gabacho a hacerla grande, güey, es nuevo, pues no, güey. Durante estos años de la crisis de los 30s, México recibe aproximadamente 70,000 inmigrantes anuales, o sea, pochos. Pero en ese entonces no había call centers, güey. Entonces, ¿qué ibas a hacer? No podían trabajar en una gasolinera. No había tantas, ¿no? Es una crisis aproximadamente de 10 años, güey. Entonces, lo primero que hace Estados Unidos es retirar sus capitales. ¿Qué es lo que hace Plutarco Elías Calles en nuestra línea temporal? Pues lo sustituye con empleos del Estado, justo recargándose en este pedo del PNR. Claro. Ahora, ya hay la secretaria de la secretaria de la secretaria. ¿Por qué ganaría José Vasconcelos la elección del 30? Ahora que ya mataron a Pascual Ortiz Rubio, pues tenemos que volver a mandar la elección. Está el pingüino contra José Vasconcelos. No mames, güey. Todo el mundo sabe que el pingüino mató a Pascual Ortiz Rubio, güey, para quedarse con la silla. Entonces, o sea, regresa ese güey. No, y no nada más eso, güey. Vamos a desmembrar, güey, el PNR desde adentro, güey, porque se va a dividir, güey. Hay partes de la CROM que se van del lado de Vasconcelos, güey. Además, ya tiene el apoyo de los cristeros. Y tiene el apoyo popular porque él no está peleado directamente con la religión. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que el tipo es de hecho bastante tradicionalista. Pues él impulsa a los pinches moralistas, cabrón. Sí. Es un hijo de puta, güey. Ese güey crea la Secretaría de Educación Pública, se vuelve rector de la UNAM y le da la autonomía a la UNAM, le da la libertad de cátedra, le da el pinche lema. Y además nos regala esta frase maravillosa, güey, que en donde la civilización termina donde empieza la carne asada. Chinguense esa perros. A ver, espérame. No. El pito le salía chocolate y cagaba bombones, güey. O sea, este cabrón, güey. Es que íbamos bien, ese dato era innecesario. En este programa no había ninguno solo en el cual respetáramos al norte. Es una tradición del programa ya. No. Normalmente yo me resisto, güey. Díganme un solo capítulo en el que no nos hayamos metido con ellos. Este iba a ser el primero, justamente. Éramos conciliadores en este programa. No, conciliadores, perdón. Es del conocimiento general las inclinaciones socialistas y nacionalistas de nuestro flamante presidente. Sí. Ajá. El año es 1930. México, bajo el mandato de José Vasconcelos,
De igual manera que nuestra línea temporal tiene un crecimiento producto del rebote de la crisis económica, justo lo que está pasando ahorita, ¿no? Se supone que vamos a crecer 11% este año, vamos a crecer 11% porque estamos rebotando de una pinche crisis en donde nos fuimos a la verga 18%. ¿no? Eso es lo importante de entender cómo funcionan estas fluctuaciones económicas. O sea, justo es eso, güey. Cuando tú tienes una caída en la bolsa, evidentemente ese impulso, o sea, lo que genera la caída, tiene que volver a salir. O sea, la economía es tan volátil como eso, güey. Y sabemos y además, ¿puedo dar mi opinión respecto a eso? Sí, por supuesto. Si no entiendes absolutamente nada de economía, pues no digas nada. Al chile. Básicamente, Al chile, güey, ¿no? Sí, luego se ponen a analizar que Güey, si las gaseras no son tacos mames, y no sé sí, qué, güey. No qué mames, pedo, güey, los tacos, güey. Los tacos me hicieron el día. Pero bueno, el asunto es que, pues es 1930, güey. Y tenemos un presidente, güey, que además es filósofo de profesión, güey. Fíjense esa, güey. A la Grecia antigua no le gusta eso. Sí. Yo sé, güey, el pedo que pasó con Sócrates y la chingada, pero vamos a pensar que todo sale bien, güey. Y que José Vasconcelos hace realmente el avance que hizo, porque sí lo hizo. Oh, claro. O sea, al frente del Instituto Nacional de Bellas Artes también, puta madre, güey. O sea, No, el señor es una pistola. perdón, o sea, es que era me un- estoy prendiendo, güey. Y me tengo Sí. que- Ahorita te vas a ir a bajar, coger el ya, busto que está aquí en la Sí, güey, sí. Cinco. Lo voy a ir a En la besar. cinco, en la güey. En la cinco. 5. En Lo la voy a ir a cinco hay besar y un le voy a ir a busto, dejar una flor, güey. Si Es- pierden el afuera del busto, auditorio. si pierden el busto de José Vasconcelos de la prepa 5, vayan a buscar a Rubén. Pero bueno, Pues lo se que va a ir era- al San Ildefonso. Le quiere hacer felaciones, güey. Sí. Ay, Dios mío. O sea, Es que tú tienes la culpa por preguntar. el mejor, Sí, el güey. mejor trío de la historia para Rubén, güey, sería Paco Ignacio Taibo, güey, y el busto de José Vasconcelos, No, güey. no, sería Salmerón, obviamente, está mucho más bueno que Taibo. ¿Qué te pasa, güey? No, a ver, todos sabemos que tienes una affair con No, sí, güey, con pero Taibo. o sea, pero, güey, no Ya. puedo. A ver. Es Pablo Morza, Espérame, güey. espérame. A ver, güey. ¿Es en serio que estamos Matas, haciendo esto? matas, coges, te casas, haciendo güey. esto. Sí. Ya, ¿verdad? A ver, matas, coges, te casas, güey. ¿A quién matas? ¿A quién te coges y con quién te casas? Te lo contesto cuando acabamos el No, dale, tengo, dale. tengo que terminar una cronía, güey. Me está correreando. Correreando, dice. Lo sacamos en un TikTok. Total, el asunto es que es de conocimiento general que Vasconcelos hubiera tenido un acercamiento con la Italia fascista. Estamos hablando de 1930. Y muy probablemente hubiera tenido un acercamiento con los otros bigotes extravagantes de su época, ¿no? Stalin y ya sabes. El otro. Eso, sí. Bueno, total, el asunto es que, sin embargo, Vasconcelos también tiene una vocación de demócrata. Entonces va a soltar el mando después de reformar al país, después de probablemente producir algo parecido a las juventudes hitlerianas. O sea, parecido en el sentido de integrar a los jóvenes al aparato del Estado. No matamos a nadie. Sí, no, tranquilos. O sea, YouTube, aquí no se está matando ninguna persona por su creencia religiosa, excepto a los cristeros. Pero Eso ya pasó. eso ya pasó. güey, A los otros. En serio te estás tratando de disculpar por lo que estás diciendo y hablas de historia, güey. Señor YouTube. Sí. No, es que, señor YouTube. El día que hablemos de los mongoles, No, Dios mío, ¿qué es les que- vas a decir, güey? ¿Te les vas a No, hincar? güey, es que señor YouTube tiene cierta cercanía con cierto Ya sé, grupo de poder. ya sabemos. Dejemos de hacer el tema Espérame, más grande. pregunta. Si Vasconcelos tiene como este acercamiento hacia como ese tipo de ideología, ¿Qué es lo que lo limitaría? no, espera, cállate. Pero aún ¿Cómo se así pregunta dices que solito, está, güey? sí, güey, Sí. que está, tiene una ideología también sobre la democracia. Y el que sigue dentro de la línea de presidentes es Cárdenas. O sea, dentro de la historia real viene siendo Cárdenas. Este güey, ¿cuál sería su relación con Cárdenas? Nunca tuvieron una relación tan cercana. Porque, o sea, ¿no le deja el gobierno a Cárdenas? No se lo deja. No, se lo es gana que Cárdenas. es un decir, mamón. Sí. No, o sea, No, es sí. que- Mira, la verdad es que para fines de la trama vamos a nerfear al personaje porque yo en lo particular no creo que José Vasconcelos hubiese cedido el poder. Pero eso nos lleva en un camino muy oscuro Muy que oscuro. decidimos no abarcar. Exacto. A pesar de todas mis protestas al respecto. Sin O sea, embargo, Es que el punto es que este güey ya quería nerfeado- soltar acá unos pinches Sí, estandartes rojos, blancos y negros. nerfeado por el bien de la trama. Nerfeado por el bien del programa, si no nos van a banear, nos van a mandar a la chingada. Pero total, el asunto es que le deja el poder a Cárdenas, ¿no? Y Cárdenas siendo la persona conspiradora justo- que era y sin las condiciones que lo llevaron a hacer la expropiación petrolera, porque obviamente la hizo mi papi José Vasconcelos, güey. Obviamente la hace antes, porque obviamente traen las mismas cosas y
Ya me voy. Bueno, total, el asunto es que Cárdenas toma el poder, sigue con el reparto agrario que llevó a cabo Vasconcelos en esta línea temporal, sigue con las políticas de bienestar social, se crea el seguro social, se crean todas las instituciones que realmente componen la parte fundamental del Estado mexicano, que tiene mucho que ver con el socialismo y que tiene mucho que ver con el comunismo, porque está basado en los modelos de los partidos. Y con el nacionalismo. De allá, y con el nacionalismo. Y por supuesto, güey, o sea, si no, váyanse a dar una vuelta. De hecho, lo a la mencionaste al principio, güey. Sí. ¿Cómo le llamaba el cósmico? La raza cósmica, ¿no? Raza cósmica. El escrito de Vasconcelos, que es de 1926. Y bueno, aquí ya nos da una idea muy clara de qué es lo que está pasando por su cabeza. Pero básicamente, ¿a qué nos lleva esto? Cárdenas, de la misma manera que nuestra línea temporal, es presidente del 36 al 42. No de la misma manera que nuestra línea temporal. Sí, nuestra línea temporal es del 34 al 40. Al 40. En esta línea temporal sería del 36 al 42, claro. Y después seguiría Francisco J. Múgica. ¡Ájale! Porque aquí ahí está el episodio. Vayan al episodio 1 del efecto palomilla. ¿Por qué seguiría Francisco J. Múgica? Porque es como la decisión lógica. Viene la tendencia. Y con el bagaje cultural, técnico que ya nos dejó Vasconcelos, o sea, ya pasaron 12 años de que Vasconcelos fue presidente. Tenemos técnicos, tenemos gente preparada y estamos enfrentando la Guerra Fría de una forma muy distinta a lo que lo enfrentamos. De hecho, somos ya prácticamente una potencia, pero nunca nos metimos del lado del eje. Es que justo es eso, o sea, en algún momento planteándolo desde este punto es, a ver, güey, llega Vasconcelos toma la parte filosófica, genera esta filosofía de Estado, güey, o sea, sienta las bases. Después lo ideal, digámoslo así. Él genera lo ideal, después llega Cárdenas y lo aterriza lo legal y lo fáctico, güey, o sea, lo que sí ya se está ejecutando. Y después Múgica solamente tiene que seguirle dando pasos a esto, güey. Lo cual también generaría, o sea, dentro de esta línea temporal nueva, generaría que nosotros ya no vemos para arriba a los Estados Unidos y ya no estamos siendo sirvientes de lo que digan ellos. Porque con la industrialización del país y siguiendo con estos impulsos, estaríamos a la par. Por tanto, a Cárdenas ya no vendría el gringo a decirle, no, ni madres, tienes que poner a alguien más conciliador. Él podría no elegir a nadie, o sea, que les elija democráticamente, porque eso es lo padre de este ejercicio. Cuando Vasconcelos no le deja el poder a Lázaro Cárdenas, se dan las elecciones y Cárdenas gana. Obviamente lo apoya, ¿no? O sea, lo apoya, no lo apoya de, miren, este es mi compadre y quédense con este. No, pero güey, traen una similitud en ideas. Se da una no todas, pero traen una similitud. Se da una alternancia entre un nacionalsocialismo centralista, pegado a la religión, pegado al conservadurismo, pero inteligente, de Vasconcelos. Y tienes por el otro lado a este pedo que es mucho más socialista, mucho más de izquierda, mucho más progresista, de Cárdenas. Y todavía más rojo con Múgica, que provocaría el regreso de esa derecha, que obviamente si se queda en los cuadros de José Vasconcelos dentro del PNR o dentro de cualquier tipo de partido que él haya fundado, se quedan los cuadros del Ateneo, cabrón. De hecho, o sea, no es gente pendeja la que está dirigiendo la derecha como en esta pinche realidad. Te estoy viendo a ti, Marco Cortés. No, de hecho, con esto también está padre porque barremos al PAN. De hecho, el PAN ya no existe, güey. No. Porque esos conservadores se unieron a la pelea de las dos líneas. Y el fisgón nunca tendría que hablar de la raíz nazi del PAN. Que existe, muchachos. Por ahí no, de hecho, ahí estaba, güey. El PAN tiene a los morenazis, ¿no? No mames. O sea, yo me acuerdo de los de Puebla. El PAN fue fundado por la Unión Sinarquista, güey, y por los del Yunque, güey, que además lo fundan en 1939 con un pinche programita, güey, que dices, ay, cabrón, güey. Entonces, lo padre es que se genera esta sinergia, lo cual hace alternancias entre ideologías políticas, pero siguiendo la línea del bienestar del país. No bienestar propio, no bienestar de... O mantener mi idea. Está padre. No, güey, está más bonito. Güey, tendríamos un Pink Floyd mexicano, güey. Y por eso vale la pena la muerte y destrucción. Exacto, sí, güey. No, solo por tener un Pink Floyd mexicano. Ah, no mames, güey. Robert Plant, güey, David Gilmour, cuando quieran. Saúl Hernández. Caifanes sería Pink Floyd, ¿no? No, güey. O sea, sí, güey. Totalmente. Ya voy a guardar esto. No, entonces, lo padre de esta línea temporal que no termina con muerte y destrucción, como lo quería plantear Rubén,
Pues es que justo es eso, se da esta alternancia, generamos un mundo en el cual las ideas y la ejecución de estas ideas es lo que importa y no nada más mantenerme en la silla porque yo quiero. No, y sería, creo que, dentro de la línea temporal real eso jamás ha pasado, güey. No. O sea, que tengamos 3 presidentes que de alguna manera coincidan con forma de gobierno, pero con que sean ideas y distantes. así, güey. Y que aún así no es como que eres mi super cuate. Sí, no mames, güey. O sea, Es es que que no, Cárdenas güey. en nuestra línea temporal lo antecede a Abelardo, güey, que era básicamente un hombre que tenía casinos en el norte de la frontera del país, güey, aprovechando el tema de la prohibición en Gringolandia y pasándose por los huevos la ley de calles. Como lo que dijiste de los pros y los contras. Y de que todos después, se güey, volvieron tienes ricos, a Miguel Alemán, güey, que diría mi Pablo Morza favorito, güey, es el inaugurador de Luca Uca, el que lo encuentras en Boruca, güey. Sí, o sea, eso es lo padre, ¿no? Entonces, generas esta sinergia, generas una alternancia, generas que el país funcione de otra manera, que funcione por el bienestar del país y no por el bienestar de los ideales de las personas que utilizan el poder. Y entonces, de ahí nos vamos a no hay pan. Por tanto, la alternancia ya empieza a ser un tema desde hace mucho tiempo. No nos peleamos porque ganó este o ganó el otro. No tenemos 70 años de prismo. No tenemos 12 años de panismo para terminar otra vez en 6 años. Y no terminamos, y eso es lo más cabrón, no terminamos centrando la esperanza política y económica de un país en una sola persona. No, y además, güey, sí, gracias, güey. Aplausos. Common ground, güey. Aplausos. Eso fue muy elegante. Pero, además de todo esto, se hace eso en el periodo, en el espacio temporal, en donde realmente los países pasan de ser miserias a ser potencias. Sí. Y si no, pregúntenle a Alemania. ¿Por qué, güey? Porque nosotros estamos proponiendo que José Vasconcelos queda como presidente en 1930 y que Francisco J. Mújica estaría saliendo como presidente en el 48. Es decir, dejan todo preparado, güey, para que no importa, güey, si metes a Enrique Peña Nieto, güey, Lo va a que aguantar el pinches quiera, pedo, güey. sí. Sí, exacto. O sea, güey. ya le dejaste una plataforma. lo Sí, suficientemente Televisa disponible. va a salir, no hay Sí, pedo, no, y cabrón. destruirlo le va a costar mucho. Exactamente. Que es algo Es un que nunca pedo. tuvimos. Bueno, ahí Nunca sí le tuvimos. O sea, sí, ¿no? jamás. ¿cuándo hilamos más de 2 buenos presidentes? Era justo eso. Una sola vez, güey. ¿Cuándo hilamos más de un año con Flaco. un buen presidente? Cuando empezamos a hablar el día de hoy sobre este tema, ya había un muerto, güey. Dentro del tema. O sea, y luego otro, y luego uno lo intentaron matar. Güey. Sí, exacto. O sea, en lugar de hacer una sucesión democrática como se había planteado. Mira, me voy a desde buscar un el dato. Pero lo voy a matar. Pero nunca he buscado, güey, cuántos presidentes ha tenido México. Ah, pues. Y si los comparamos con los Estados Unidos, les aseguro, les firmo que los doblamos, güey. O sea, No, que sí, es el Muertos, o sea, asesinados no creo. No, Es que- no en asesinados, en cantidad de presidentes, güey. Digo, Entonces- solamente para concluir, el dato está en que justamente a partir de Calles es donde dicen que termina el México revolucionario y comienza el México institucional. Entonces, obviamente, o sea, todo lo que pasó antes de Calles y un poco, yo creo que todavía está después, sigue siendo todo lo malo de que la revolución nunca funcionó. Es güey. como la resaca. Exacto, es la resaca porque no funcionó. Entonces, como no funcionó, la gente seguía emputada y entonces seguían haciendo cosas. Y eso es lo importante de hacer estos análisis históricos de, sí, güey, o sea, ahorita en este episodio hablamos de 4 presidentes, güey. O sea, tratamos de abordar 4 presidentes, lo cual es sumamente difícil porque, además, digo, Rubén, cuando nos metimos a hacer todo el guión, nos dimos cuenta que hablar de Vasconcelos es hablar, güey, de De un literatura, güey, no mames. Es o sea, más mito que Juárez. o sea, es una cosa escandalosa. Entonces, eso es lo importante de que no nada más se quede en un ejercicio de un programa de 3 cabrones borrachos que quieren ganar dinero en YouTube, sino que lo haga todo el público y que Yo todo me el rendí público... con esa parte de hacer mucho. de beber en YouTube. Eso. Pero, o sea, el chiste es esto y por eso es este programa, ¿no? La intención es que todos se vuelvan, pues, críticos de esta historia, que empiecen a buscar, que empiecen a preguntarse el por Pues qué. creo que no crítico, pero digo que que te te informes. generes un poquito más de conocimiento Entonces, acerca de, güey. Lo que decíamos, y la frase brutal de cada fin de episodio es: quítale el bronce a los héroes. El níquel, porque nuestros pinches políticos son muy corruptos. ¿Quién sabe si le... Si le pusieron bronce, igual es níquel. O hoja de oro. Pero bueno, muchas gracias, amigo. No. Antes de irnos, vamos a hacer un programa con público en vivo. Si no nos conoces personalmente, o sea, si nunca nos has visto así en persona, por favor, mándanos un mensaje O un aquí comentario. en YouTube. Ajá. Ponnos un mensaje que te interesaría venir para comunicarnos contigo. A nuestros amigos Si no vienen, No. ¿qué pedo? güey? Lo vamos no a van a dejar. venir. Así. No es cierto.
No, digo, va a ser reducido, obviamente COVID, obviamente muchas cosas. Pero sí, por favor, digo, si no los conocemos, nos interesa, no que no nos interesen nuestros amigos, muchas gracias por seguirnos. Evidentemente recibirán, pero la verdad las personas que nos siguen, que no nos conocen, pues nos interesaría conocerlos, porque está padre que alguien que no tiene nada que ver, sin que sí sabe de este tema, nos discuta sin una pinche cara de hueva. El programa se va a grabar en vivo, con público en vivo, se van a poder meter, o sea, van a poder interactuar, van a poder dar sus puntos de vista, lo cual va a estar muy, muy padre. Le van a poder mandar a la chingada producción si quieren. Y a Rubén también. Entonces, pues escríbanle ahí. Para eso. Escríbanle ahí ¡Van a abajo. poder sentir productores! Escríbanle ahí abajo y nos ponemos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Cuídense mucho, Efecto Palomilla. Síganos en todas las redes sociales como el Efecto Palomilla. ¿Tus redes sociales? En mis redes sociales estoy como Iscoyotl, sobre todo en Twitter. Y por favor, a los señores que se quejen de la frase de Vasconcelos, el tipo vivió la mitad de su vida en el norte. Cosme Martínez en Instagram. Dano Gabe en Instagram. Sigan a Coyotésica Studios, también en todas las redes sociales. Y pues nos vemos dentro de 15 días. Los queremos un chingo. Muchas gracias. Son nuestro jardín zen. Edward Norton decía, existe una conexión, un hilo invisible en el universo que une todas nuestras decisiones y las convierte en repercusiones. Si tienes un universo en donde una mariposa aletea y otro en donde no, puedes acabar con un tifón en un mundo y una leve brisa en el otro. Acompáñenos a ver en cuál universo vivimos. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y si no quiere que nuestras mujeres cancelen el programa, apóyenos en nuestra cuenta de Patreon. Los esperamos en 15 días y recuerde, el amor dura lo que dura, dura. Hasta la próxima. No hubo dulces. En este programa no salió ningún niño herido. Fue una broma nada más que le dije al niño que Al final del episodio, En este episodio no salió herido ningún cristero, ningún judío y ningún niño. negro, o sea, güey, todo aquello que haya sido Así, oprimido en la sociedad. Somos pro vegan, pet friendly, no lesionamos a la producción, ¿qué otra cosa, güey? Tanto, güey. O sea, me lo pidió, güey. ¿Qué puedo hacer yo, güey? Ah, chica, ¿tú vas a prender un cigarro, hijo de la chingada? Sí, no mames. No seas cabrón. ¿Por qué siempre me regañan, güey?